RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, como todos los jueves acompañándolos en Aquí se habla libertad por RCR 750 AM, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Keyes Jaramillo, en los controles César Arteaga y por supuesto, como siempre les decimos, nos encanta estar en contacto con ustedes, así que pueden comunicarse con nosotros a través del 0212-482-9750, 482-9750, también a través de Dilo, la mensajería de texto, enviando sus mensajes al 3456 y por supuesto seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter @RCR750, en Periscope @RCR750 y por supuesto para quienes nos escuchan, nos sintonizan desde el exterior y en caso de que haya cadena, porque en este país todo se puede esperar, pues pueden vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Y bueno, quien les habla Pedro Uruchurtu, además hoy en el estudio muy bien acompañado con la diputada Dignora Hernández y con el diputado Luis Barragán, porque hay mucho que conversar. Esta semana no solamente ha sido una semana, de verdad que uno apenas era martes y parecía que hubiera pasado un mes por todos los hechos entre lunes y martes solamente, ¿no? Ha sido una semana bastante noticiosa y sobre todo bastante agotadora en términos del análisis de todo lo que ha venido ocurriendo, porque bueno, pues estamos frente a momentos dramáticos que atraviesa el país. Vimos el día martes una sesión de la Asamblea Nacional que, por cierto, vale reivindicar, y siempre lo hago y lo digo, reivindicar en primer lugar el rol que ha asumido la fracción parlamentaria 16 de julio, de la cual estos dos diputados que me acompañan hoy en estudio pues son parte y vamos a hablar de eso. El rol de la opinión pública y de la presión ciudadana para que las cosas ocurran como tienen que ocurrir. Pero lo que vimos fue realmente bochornoso en muchos sentidos y vamos a estar analizando eso, por supuesto, en los próximos minutos. Y desde luego, bueno, toda esta locura de la supuesta reconversión monetaria, que además a mí no me gusta llamarle reconversión, porque además debemos entender que eso más que una reconversión es una redenominación monetaria que lo que busca es generar algún efecto psicológico en la ciudadanía, pero además déjenme decirles que la gente está más clara que nunca y la gente sigue sacando sus cuentas porque sabe que le quiten ceros o no, el precio sigue siendo el mismo y no les alcanza. Sí. Y yo aquí me quiero detener porque he estado viendo precisamente en las redes sociales e incluso hablando con algunos expertos y me he preocupado mucho por dos cosas que he visto fundamentalmente. La primera de ellas es el análisis economicista que se hace de estas medidas, cuando realmente más que medidas son decisiones políticas que no son otra cosa que el reacomodo del sistema de mafias, del sistema, digamos, de reparto del poder y desde luego sumado al avance de un modelo que todos sabemos que tiene sus profundas raíces e intenciones comunistas de tomar todo lo que sea productivo y todo lo que genere algún tipo de autonomía e independencia por parte de la ciudadanía y desde luego del empresariado. Pero me preocupa porque entonces caemos en los análisis economicistas. Bueno, no, porque es que esto va a acelerar la inflación, no, porque es que el régimen está buscando abrir de alguna manera, o sea, una apertura del mercado de divisas, qué sé yo. Cualquier cantidad de disparates que hemos escuchado que realmente lo que hacen es confundir incluso más a la ciudadanía y, por supuesto, a la opinión pública en general. Porque esto se repite, no solamente lo dicen analistas, sino que entonces vemos a políticos, vemos a parlamentarios, vemos a personas que tienen un peso importante, digamos, una ascendencia importante en la sociedad, repetir estas cosas. Por lo tanto, no son medidas económicas, son decisiones políticas y además forman parte de un diseño que busca el control total, porque además, típico de estos regímenes mafiosos, que buscan saquear todo a su paso, cuando ya han saqueado todo lo que les daba algún tipo de rentabilidad y beneficio, ahora tienen que ir pues por lo que queda. Y eso pasa por la entrega del sector privado, por medio del control social con el carnet de la patria y con la excusa de que, bueno, si me entregas la empresa y yo te ayudo con los sueldos, pues cuando tú te declares incompetente para poder cubrir eso, te tomo la empresa. Y eso todos lo sabemos.
porque además también no hay que ser muy astuto ni muy inteligente para saber que incluso en el ámbito legal, después de 3 meses hay una relación formal entre patrono y empleado o obrero, y en este caso precisamente el régimen habla de 3 meses, ya se crea una relación allí formal de alguna manera. Y el segundo análisis, o la segunda cosa que me ha preocupado, que lo he visto por cierto mucho en redes sociales también, es el término paquetazo y neoliberal. Paquetazo y neoliberal, que además no son otra cosa que neolengua, que proviene incluso de los propios términos que se utilizaron durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez para satanizar medidas que eran incluso contrarias a lo que el propio Pérez creía que había que hacer, pero que eran necesarias, y pragmáticamente las utilizó. Y por supuesto el país, la izquierda trasnochada y la izquierda de esta que le gusta el caviar y el whisky, empezaron pues a decir entonces que estas medidas eran un paquetazo neoliberal, y entonces ahora se pretende decir que incluso Maduro es más neoliberal que el propio Carlos Andrés Pérez por estas medidas. Señores, de liberal no tiene absolutamente nada, y además vale decir que el término neoliberal fue un término creado precisamente por la izquierda para satanizar cualquier ápice de liberalización económica, que por cierto ha traído bastante prosperidad en la historia de la humanidad, y basta con revisar la historia de los países democráticos para las hoy fuertes democracias del mundo para darse cuenta que son los modelos que funcionan. Pero uno ve en las redes sociales e incluso ve a parlamentarios, a economistas, a políticos hablar de que esto es un paquetazo neoliberal, que quién diría que el llamado socialismo estaba implementando un paquete neoliberal. Señores, esto es comunismo puro y duro. Socialismo puro y duro. Lo que menos tiene esto es de liberal. Y si algo necesita este país es liberalizar su economía. Y liberalizar su economía no va a ser posible con este régimen por 2 razones. Una, por diseño, porque su diseño es precisamente el del control, el de la sumisión, y es comunista, socialista. Y por otro lado, porque no pueden, porque es un régimen mafioso, y las mafias no permiten que se abra la economía y se liberalice la economía, porque pierden el control de los privilegios de los que han recibido durante estos 20 años e incluso más. De manera que entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando utilicemos estos términos, porque ni paquetazo ni neoliberal. Esto es socialismo puro y duro. Y bueno, como lo decíamos María Corina aquí, tuve el honor de acompañar el día martes, es insólito, y la parafraseo acá, porque tenemos medio país a oscuras, medio país inundado, y bueno, también azotados bajo sismos, y pues todo esto, pareciera que todo se combinó. Y como siempre yo lo digo, no solamente en el programa, en mis escritos y también en mis jornadas de formación a jóvenes, el chavismo al final es la mezcla, es un cóctel, es una mezcla de todos los males que han existido en la historia de la humanidad, exacerbados además con el crimen internacional organizado en el poder. Es autoritarismo, es totalitarismo, es comunismo, es socialismo, por supuesto que es fascismo, y también, por supuesto, es crimen organizado en el poder. Así que son las 2 reflexiones que tengo que hacer para comenzar el programa. Dignora, radiografía de un país. Así es, Pedrito. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias a la casa RCR. Luis, bienvenido. Gracias. Te digo bienvenido porque ya yo he estado 2 veces acá. No, y él también ha estado varias, y ustedes son de la casa. Ah, pero las mías son consecutivas, Pedro. Sí, es verdad, así es. Bueno, pero bienvenido. Luis, gracias por acompañarnos hoy. Pedro, efectivamente, la radiografía de un país. Amanecemos con la crisis social que se agudiza. Lamentablemente aquí no ha cambiado nada. Nuestra gente sigue padeciendo crisis nutricional, hambre, falta de medicinas, ruleteo hacia hospitales, toda una situación que le afecta en lo más profundo de su humanidad. Amanecemos con una canasta familiar que repasa los 670.000 bolívares, la canasta básica 1.000 millones, eso no alcanza para nada, todo lo que pudiera ser un salario o cualquier ingreso para que la población venezolana pueda por lo menos comer. Y Pedro, tú me vas a permitir, sé que no es un paquetazo, pero un paquetico rojo y controlador sin medidas, si es esto. Bueno, sí, claro. Yo me refería solamente a la neolengua. Bueno, entonces, paquetazo como tal y neoliberal no, pero un paquete rojo controlador también se presentó esta semana y forma parte de nuestra radiografía. Pues por supuesto, y al que no le gusta, tiene persecución, represión y además amenaza de que el que aumente el precio, pues va preso. Entonces me pregunto, ¿sacarán algunos del SEBIN para meter a otros? Porque es que no cabe tanta gente tampoco allá. Ese es otro problema, otro dilema
problema que tiene este régimen, y seguramente en las próximas horas veremos que se acercan a otras personas a hacer como una especie de reacomodo. Vamos a liberar a algunos presos políticos como gesto de humanidad, pero la verdad es que van a sacar uno para meter otro porque ya no les alcanzan las celdas en el SEBIN. También nos acompaña en esta radiografía país un fallo del TCJ y la carta de Almagro. Algunos le dicen la carta malvada, la carta que me mandaste. De eso vamos a hablar, porque ya parece el chavismo, además, porque casi que también le dicen al mugre, como le dice el chavismo. Se parecieran que andan en coro. Claro, y esto es importante porque yo debo recordarle a nuestros radioescuchas, a la opinión pública, a la opinión internacional, que ese mismo Almagro que escribe cartas entrecomilladas lamentables para algunos, es el mismo Almagro que recibió a mucha gente, muchos de estos líderes que le hicieron lobby para pedirle: Almagro, señor, por favor, la OEA que se pronuncie en torno a la crisis que vive Venezuela, ayúdennos los pueblos del mundo a superar esta crisis. Almagro lo recibió. Yo de ahora en Pero adelante, no solamente eso, Digno, no es que lo recibió, es que lo primero que hacen cuando van a Washington es pedir la reunión a Almagro. Sí, y la foto. Y la foto adicional. Para los Entonces retweets. me preocupaba pues porque ayer muchas de esas personas no dijeron qué tan lamentable fue esa carta, pero adicional a ello, ese mismo Almagro hoy se convierte en un referente para las democracias del mundo por este apoyo desinteresado que ha tenido en la restitución de la democracia venezolana. Yo solamente le diría a los compañeros en adelante que antes de hacer un lobby, ir a pedir algo, bueno, un viejo adagio que dice: ten cuidado con lo que pides porque te lo pueden dar, y si después no te va a gustar. También en este marco tuvimos un terremoto, Pedro, un terremoto, Luis, con la vulnerabilidad que tienen las estructuras, porque ya no es solamente la sociedad venezolana en cuanto a la nutrición, es también la gente que habita edificaciones mal construidas. Por cierto, que me decían que antisísmica no es lo correcto, es sismo resistente, porque no es ninguna edificación la que impide que haya un sismo, es que puede resistir a ese sismo. Interesante, eso es una buena aclaratoria. Es interesante, pero también tenemos un sismo parlamentario. A eso iba, tú hablas de terremoto, pero eso es a todo nivel, porque incluso políticamente hay edificaciones que no se están sosteniendo. No, y adicional, yo quiero decir que yo me pregunto, ¿sismo o cisma parlamentario? Ojo, y eso no tiene nada que ver con los géneros que utiliza Maduro, de sismo o cisma. Cisma. Sí, menos mal que lo aclara. Y en medio de esto tenemos la posición de la fracción 16 de julio, que en honor a la verdad y con el respeto al país, señores, no nos presentamos como los adalides de la historia, de la humanidad, como los superiores, solamente somos una línea de firme convicción democrática y coherente que ha tratado de ser en la Asamblea Nacional, perdónenme la expresión, como la especie del Pepe Grillo, de decirle: compañeros, no se trata que hagan nada distinto a lo que le prometieron a la sociedad venezolana, y que sencillamente respetemos y hagamos efectivas nuestras propias proclamas. No tenemos presidente ni comandante en jefe, eso lo dijimos nosotros mismos, y de allí en adelante no ha pasado nada. El martes se ratificó algo que ya habíamos dicho. Es así, la verdad es que ver la sesión del día martes, que debo decir, además, quiero públicamente reconocerles a ustedes su labor, porque además es muy importante. Yo creo que al final la historia va a reconocer en estos momentos, va a saber reconocer que en estos momentos sí hubo voces valientes y cargadas de dignidad que dijeron lo que había que decir y que hicieron lo que tenían que hacer. Sobre todo para recordarle a esa junta directiva de este año de legislatura, que yo le he dicho en mis redes sociales y lo puedo repetir aquí tranquilamente, siento que ha sido probablemente la peor de las tres directivas de años de legislatura de esta Asamblea Nacional. Como digo yo, es peor que un cenicero en una moto, honestamente. Pero además, los ataques permanentes e incluso la arrogancia de prácticamente decir que esto es un capricho de ustedes como fracción y no de tomar en cuenta que esto fue una decisión del Parlamento en plenaria. Se aprobó, se escogieron magistrados, se hizo el trabajo, y entonces luego de que después que mataron al tigre, le siguen teniendo miedo al cuero y le siguen echando el muerto. No digas miedo, porque esa palabra es condenable en el Parlamento. Bueno, miedo no. Bueno. Así dicen. Incluso, porque además entendemos que tergiversaron muchas palabras en función de hacerse valer un argumento que además terminó luego en insultos y en ofensas, incluyendo a la diputada de Ignora. Pero yo debo expresar en ese sentido mi respeto y mi admiración pública, porque están haciendo lo que hay que hacer. Son la voz de la conciencia de un país que está demandando lo que ustedes hoy están diciendo en el Parlamento, pero debe causarnos mucha alarma y, por supuesto, llamarnos la atención esta
este bypaseo, van de un lado a otro, no quieren, evaden. Y entendemos que el señor Barbosa está buscando eso por lo menos durante este año. Él quiere llegar a diciembre sin ningún tipo de alteración a una gestión que la verdad es que de gestión pareciera tener muy poco, porque además entonces atacan a Almagro, que ha hecho un trabajo y además Almagro sencillamente lo que hace es recordarles su función, no hace otra cosa sino recordar su función. Pero entonces vemos cosas como, la soberanía, ¿no? Nadie nos puede decir qué hacer, ese tipo de comentarios que hay una frase que dijo Hugo Chávez, váyanse al cipote, pitiyanquis de, no lo puedo decir por la hora, y entre el Almagro, váyase de aquí, deje de fastidiar, deje de jorobar la vida, pues pareciera que no hay ninguna diferencia. Y olvide que alguna vez lo visitamos, por favor. Exacto. Entonces ahora es enemigo público número 1. Y eso debe llamarnos la atención como sociedad, porque al final si hay parlamentarios valientes que están haciendo su trabajo. Eso no quiere decir que en el Parlamento no haya voces. Hay muchas voces. Hay muchas voces, pero que probablemente muchas de ellas son víctimas de los intereses de sus propios partidos y de sus líderes partidistas y están allí atrapados. Esa es la verdad. Pero lo cierto es que este martes sirvió, yo lo decía en un tuit, sirvió para conocer de quiénes son realmente los dignos en ese parlamento, quién está defendiendo la dignidad, quiénes no, quiénes están buscando salir del régimen y quiénes están con el régimen, y por supuesto saber quién es quién. Y creo que eso es lo más importante. Para mí esa es la lección de la semana, Dignora. Luis. Pues bueno, yo dejo en la palabra a Luis porque es un hombre ampliamente conocedor del reglamento y más allá de lo que pudo haber sucedido, que podemos describirlo para la audiencia siempre desde un papel de la crítica sana y constructiva para que no se presenten nuevamente estos casos, pero creo que Luis está muy claro en poder decirnos qué fue lo que se presentó en el Parlamento, describirnos y qué, según su criterio o según el criterio del reglamento, porque está escrito, fue lo que se violó en este momento cuando se interrumpió al orador de la fracción 16 de julio, Omar González. Eso lo vamos a hablar al regreso de la pausa, para no tener que cortar, porque nos interesa escuchar eso. La gente quiere escuchar qué pasó en la asamblea el día martes, qué se hizo mal, y bueno, qué va a seguir haciendo la fracción, porque esto no se detiene aquí. Ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad, como todos los jueves, y tenemos servicio público para la señora Liliana Bermúdez, Atamel Plus, cloruro de magnesio en polvo y Dol Plus. Para la señora Liliana Bermúdez, Atamel Plus, cloruro de magnesio en polvo y Dol Plus. Pueden comunicarse con ella a través del 0414-310-4189, 0414-310-4189. Y yo quiero aprovechar además para mandar un saludo a alguien muy especial que tuve la oportunidad de visitar ayer en el 23 de enero y que además me dijo que fiel
radio escucha de Radio Caracas Radio, fiel oyente a nuestro programa y a toda la programación de la emisora, que es la señora Amelia Blanco, del 23 de enero, además de su nieto Gabo, que también estaba muy emocionado y siempre nos escucha y escucha RCR, así que un gran saludo a la señora Amelia Blanco, le mandamos un fuerte abrazo, gracias ayer por recibirnos, tanto ella como toda su familia, en su casa en el 23 de enero. Y bien, diputado Luis Barragán, dejábamos una idea en la parte anterior, ¿qué pasó en el Parlamento realmente en cuanto al violación de reglamento interior y de debates? ¿Qué pasó allí realmente en esta sesión que quedó en evidencia, que es una evidencia para el país? Gracias, Pedro, por la invitación y la oportunidad que me brindas de compartir con mi subjefa de la fracción parlamentaria de la 16 de julio, la valiente y aguerrida diputada Dinora Hernández, que además dio lecciones de entereza, de integridad, de firmeza, de temple y de coraje en la sesión próximo pasada. Lamentablemente lo que ocurrió quizás era necesario para ilustrar al país, por cierto, a la sociedad venezolana, que sí es sismo resistente, sobre la necesidad de reabordar la figura del Parlamento venezolano. Allí lo ocurrido en esa sesión, si no fuese tan bochornoso, si no fuese tan lamentable, podría pasar por una anécdota más. No obstante, es tal la gravedad de lo ocurrido, tal la gravedad de la herramienta ciudadana, de lo que está pasando con la herramienta ciudadana, que es urgente, necesario recuperarla para la ciudadanía y recuperarla sobre todo con los parlamentarios que tienen allí, que sí tienen integridad moral, que es la inmensa mayoría de los parlamentarios que conforman a la Cámara, sí tienen la suficiente integridad moral, y lo que necesariamente deben dar es el paso del valor y del coraje de superar los viejos esquemas de partidistas, porque también lo que hemos visto que es una absurda de disciplina partidista que incluso contradice toda noción ética mínima que debe haber en cualquier cuerpo colegiado. Por supuesto que nosotros respondimos como debimos responder. Todo esto, comenzando por la dirección de debate, violentó el reglamento. El solo hecho de que la dirección de debate permitiese que eso se prolongara, incluso nos recordaba la propia dirección de debate que ejercía Diosdado Cabello en el 2013, que mientras que estaba la golpiza en plena Cámara, él continuaba dirigiendo la sesión como que si no hubiese ocurrido absolutamente nada. No podemos tampoco confundir esta grosería, esta obscenidad de un parlamentario que reaccionó en forma desproporcionada y desmedida frente a otro parlamentario que estaba haciendo un respetuoso y profundo planteamiento desde la tribuna de oradores. Eso no lo podemos nosotros confundir como una reacción juvenil, porque además no tiene la edad para ese tipo de reacciones. Además, eso habla de la clase política, que es nuestra tesis personal, en todo caso respondo por ella, de la quiebra de la vieja dirigencia política y de la emergencia de la otra dirigencia política, que debe tener, esa siempre ha sido nuestra creencia, debe tener la fiera, la tosuda costumbre de militar en el pensamiento y en la acción para alumbrar a la nueva Venezuela. Así es, diputado. Pero ciertamente hay que recordar que el objetivo de esta sesión en principio era discutir las medidas económicas anunciadas por Nicolás Maduro. Yo tengo en línea en este momento, que vamos a aprovechar y dejo el tema político en pausa para retomar la discusión de este, que sigue siendo una discusión política, pero digamos, vamos a hablar con un experto que además, debo decir, ha estado recientemente en las redes sociales dando muchas lecciones y además creando conciencia sobre la importancia del empresariado, la importancia, por supuesto, de una economía sin controles, una liberalización de la economía y, desde luego, un nuevo modelo, un nuevo sistema
entendiendo que lo que ocurrió, estos supuestos anuncios que, insisto, fueron más decisiones políticas que otra cosa, pues han causado ya estragos en la sociedad, pero que además la sociedad no es tonta, no se chupa el dedo, y por eso lo hemos invitado para conversar con él. Gracias por atendernos. Henkel García nos acompaña hoy en Aquí se habla libertad. ¿Cómo estás, Pedro? Un placer. No sé si ignora todavía estar por allí. Sí. También saludos a Luis, que sí lo vi con todo lo sucedido en la Asamblea Nacional. Y bueno, sí, tiempos muy difíciles. Claro, esta campaña, yo creo que proempresarial, fue más o menos adrede, y sobre todo después de ver y oír las medidas que fueron dictadas el día viernes, ¿no? O sea, la preocupación para mí fue inmediata. Sabía que lo que estamos viendo podría ocurrir, y bueno, al final lamentablemente lo estamos viendo, ¿no? Porque de hecho cuando pautamos esta entrevista no había pasado lo de los gerentes de Farmatodo y Plan Suárez. Entiendo que también de otros supermercados en Oriente también es la misma escena, unos cuerpos policiales llevándose a unos gerentes como si fuesen unos delincuentes, y lo que hace es reaccionar a un conjunto de medidas que lucen como una especie de locura. Eso de incrementar los niveles de salarios y por ende los precios en más de 30 veces, es algo que por supuesto iba a ser un movimiento telúrico, aparte del temblor que tuvimos, un movimiento telúrico en lo que iba a ser la economía. Los actores económicos tenían que reaccionar, y esa reacción está siendo perseguida policialmente. Obviamente había que alzar la voz, y que creo que hay que seguirla alzando, porque al final este es el mismo cuento de todos estos regímenes totalitarios. Si no levantamos la voz, al final nos va a tocar a nosotros. Ese cuento es reiterado, se ha vivido en la historia muchas veces, y acá tenemos que realmente alzar la voz. Entiendo que hay empresarios que se comportan bien. Bueno, de hecho toda la teoría liberal, y Pedro, tú lo sabes con mucho más precisión, están los llamados rent seekers o cazadores de renta, ¿no? Por supuesto uno no va a defender ese tipo de empresarios, pero en líneas generales uno tiene que realmente defenderlos, porque como bien hablaba de ciertos diputados que quizás no tengan la mejor actitud, lo mismo pasa con los empresarios, y pasa con toda la vida, con familiares, en todos los aspectos de la vida. Pero yo no me puedo enfocar para ir en contra de un sector por el comportamiento de unos pocos. Allí sí uno tiene que generalizar, y para mí es clara mi posición. Obviamente, si me tengo que poner de un lado, me voy a poner del lado de los empresarios. Tanto lo que estás haciendo, Henkel, no solamente, insisto, no es un ejercicio exclusivamente pedagógico, sino también un sacudón a la conciencia de la ciudadanía, porque si algo ha quedado claro es que estas medidas, que como dices tú suenan a locura, no son improvisadas. Esto no es improvisación, esto no es ineficiencia, no es que no saben gobernar. Ellos saben muy bien lo que están haciendo y saben muy bien cuál es el propósito. Pero aún así han sido también muy quizás exitosos en sembrar en la conciencia de la ciudadanía, por un lado, todo este uso de la neolengua, ¿no? Bueno, el neoliberalismo, el paquetazo, el empresario malo, el que quiere pues acabar contigo. Y al final la gente termina repitiendo eso, y la gente es mucho más fácil incluso señalar al empresario, al jefe, al que le paga de esta situación, de si pueden despedirlo, de que no le alcanza el dinero, de lo que sea, antes que comprender que realmente son medidas tomadas a conciencia para destruir ese sector que desde luego genera prosperidad, la poca prosperidad que se puede generar todavía en Venezuela, porque de alguna manera, a pesar de los controles y a pesar de todo lo que está ocurriendo, tienen una mínima autonomía para seguir trabajando, y hoy el régimen la ataca. Y por eso es muy importante. Pero ¿cómo convencer al ciudadano aún más de esto? Porque nosotros estamos claros y lo decimos y lo repetimos, pero todavía vemos cierta resistencia por parte de la ciudadanía digamos, ¿a quién dirigir la culpa de esto? ¿Quién es el responsable de esto? No, obviamente es el gobierno, ¿no? Para mí queda claro. Pero retomándolo el tema de la cultura y rescatándose ciertas cosas, porque uno realmente ve todos, las redes sociales es una extensión. Yo no menosprecio las redes sociales, pero me parece que si bien las redes sociales se puede decir que no es toda Venezuela, pero es una parte importante de Venezuela. O sea, y sobre todo en un país donde los medios de comunicación tradicionales no tienen o están prácticamente secuestrados por parte del régimen.
Entonces, las redes sociales es como una válvula de escape. Ahí hay un espacio de discusión para mí interesantísimo y desde todo. Y bueno, según puedo entender y sé de tu trabajo, cuando tú vas a zonas populares, tú te sorprendes que hay mucha gente que en el común del pensamiento del venezolano dice, bueno, no, la gente pobre no sabe. La gente pobre no entiende de economía. La gente pobre que va a entender de mercado. Y yo te digo, yo he tenido también cierto contacto y la gente se sorprendería de la cantidad de personas de ese estrato que uno pudiese decir que son pobres, que entienden de economía. Me duele mucho más ver personas de clase media que supuestamente tienen un grado de preparación y compran prácticamente el discurso del gobierno. Eso sí me entristece, pero muchísimo. Que tenemos que ir a una pausa. Te pido que nos acompañes. Vamos a una rápida pausa y al regreso quiero seguir ahondando sobre este tema y esta idea para que la gente, pues, digamos, la pueda escuchar y sobre todo nosotros poder generar aquí el análisis debido sobre esta idea. Así que, porfa, no nos dejes para seguir contigo en la próxima parte. Ya regresamos con más de Aquí será la libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Armando Chacín, presidente de la Federación General de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA, aseguró que este sector productivo no fue convocado a discutir con el gobierno los precios que se acordaron para 25 productos de la canasta básica. Allí estuvieron alrededor de 34 o 35 empresas que no representan a ningún sector primario. Y la ley es clara, la ley dice que lo que no estemos en impulso o discutamos nuestros precios, pues no tenemos la necesidad, pues no vamos a gozar tampoco, ni se va a gozar de los privilegios que justamente va a dar el Estado. Entonces, nosotros de alguna forma no estuvimos ahí. Esas empresas son unas grandes empresas que de alguna forma ellos solamente están abocados a defender sus intereses particulares, no los intereses de un colectivo como nosotros. Nosotros estamos defendiendo desde el más pequeño productor agropecuario, del campesino que tiene una vaca, hasta el productor agropecuario que de alguna forma produce grandes cantidades de alimentos para el país. Porque eso está muy claro y lo debemos dejar muy claro. La ONU pidió mejor acogida para venezolanos que abandonen nuestro país. En internacionales, el Senado argentino aprueba expropiar bienes originarios de la corrupción. Londres se alineará temporalmente con la Unión Europea si hay Brexit sin acuerdo. Y en los deportes, en la Liga de Fútbol Español, el venezolano Cristian Santos recibió su primera convocatoria con el Depor. 11:34 minutos. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, seguimos en Aquí es la Libertad. Tenemos en línea a Henkel García. Hablamos pues precisamente de lo que, digamos, este tema de la conciencia ciudadana con respecto a quién es el culpable de lo que está pasando y sobre todo
cómo en las clases populares es donde más vemos conciencia, vemos claridad de lo que está viviendo Venezuela y de lo que esto que dijo Maduro y anunció Maduro significa, pero cómo no en los sectores de clase media y quizás más estudiados y que son incluso analistas, expertos, aún eso no está tan así, digamos, internalizado, por decirlo. Henkel. Bueno, hay de todo, ¿no? Yo creo que puedes sacar de todo y aquí lo bonito, si uno puede rescatar algo de toda esta debacle económica, de esta gran crisis político, económica y social, es que las ideas liberales se están discutiendo, finalmente discutiendo. Y eso es algo que quizás no lo apreciemos ahorita, pero que sin duda va a ser algo que vamos a tener que recoger históricamente en los años por venir, porque para mí, de lo que yo he vivido en Venezuela, no se había dado. Y ver movimientos liberales, centroliberales, es para mí una muy buena noticia, y que ese debate de ideas se está dando. Yo el único consejo que le doy, que a mí me parece que cualquier instancia es buena para expresar este tipo de ideas, sea foros en comunidades, cosa que he participado, y entiendo también, Pedro, que también te ha tocado, foros ya con empresarios, que es parte de mi trabajo. Las discusiones en redes sociales para mí son bastante útiles. Lo que uno puede tener en su ambiente, discusiones hasta de sobremesa, son útiles para esto. Lo que sí yo le recomiendo a la gente es que sean pacientes. ¿Por qué? Porque hay cosas obvias que cuando tú ves unos argumentos que quizás son pobres, poco sustentados, entonces uno, por cosas de la vida y por cómo es el ser humano, tiende a la descalificación. También trata de extrapolar el marco de pensamiento que tiene uno hacia el otro. Entonces uno debe entender que las otras personas piensan de una manera totalmente diferente y que hay que empezar a guiarlas con argumentos sólidos, con data, con experiencias históricas, porque en esta oportunidad tenemos todo a favor. Por ejemplo, ayer me citaron un post de estos de Instagram, unas cuentas de estas pro gobierno. Entonces yo le dije, mira, me insultaron, me descalificaron, me dijeron que me tenían que meter preso por insinuar que el control de presos le iba a generar escasez, ¿no? Algo que es totalmente lógico y sensato si entiendes algo de economía. Yo le dije, mira, no me crean a mí, vean todas las experiencias de planificación central que ha existido a lo largo de toda la historia, cómo han terminado. O sea, no me crean ni siquiera a mí, vean, investiguen, los llevo. Porque si yo les llego a responder con una descalificación, entonces empieza un contrapunteo de quién tiene la descalificación más pesada o la que afecte más. Y allí uno ahí sí tiene que tragarse un poco esa reacción inicial y tratar de ser abiertos y tratar de llevarlos al terreno de uno con ideas, con fortaleza de argumentos. Y bueno, y yo creo que así debería ser en todos los aspectos de la vida, pero en esta discusión y en este momento histórico, yo creo que es más importante tener esta aproximación. Bueno, Henkel, se nos acaba el tiempo. Prometemos tenerte en estudio pronto y conversar más en detalle, porque sabemos que estas cosas, pues, digamos, esto es un tema que ahora es que va a seguir generando, pues, muchísimo contenido, muchísima discusión, pero como dices tú, el simple hecho de que ya estas ideas se estén discutiendo abiertamente y se esté hablando con una aceptación incluso mayor que la que en algún momento tuvo, incluso hasta con popularidad, que a veces estas ideas pueden ser poco populares, pues vemos como cada vez más la gente comprende que al final se trata de la libertad, y eso es lo que estamos haciendo nosotros desde cada uno de nuestros espacios. Tú, por supuesto, en tu rol, como decías, pues con los sectores empresariales, nosotros en el ámbito político, pero todos estamos poniendo nuestro grano de arena en función de defender las ideas de libertad. Gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos, Pedro. Bien, volvemos a la discusión en la que estábamos, porque era importante señalar esto, porque además es parte todo como del mismo guión, es decir, hay unos argumentos que buscan como disfrazar todo y ocultar realmente el origen de esto. Y al final lo que pasó el martes en la Asamblea Nacional, si bien es cierto había un tema de discusión por el cual se convocó una sesión extraordinaria que obedecía, o mejor dicho, obedeció a la presión de la opinión pública, porque estaban de comisión delegada, y de repente, bueno, mira, tenemos que parar esto porque la gente nos va a caer encima. Al final estamos en dictadura, por donde lo veamos. Entonces terminamos viendo en el Parlamento que pareciera que hay otra dictadura. Y yo esto lo quiero concatenar, yo no sé, sobre todo por la reacción. Usted hablaba, diputado, de
la muchachada supuesta, que al final no es muchachada porque no tiene ni la edad ni lo que sea, del diputado Paparoni, por ejemplo, que fue uno de los que quizás generó más polémica. Pero cuando uno revisa, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia el día de ayer, que la publican, la sentencia definitiva, completa, y aparecen nombres allí vinculados, por ejemplo, a ese partido, el Partido Primero Justicia, uno podría entender que hay una reacción o por qué se reacciona de esa manera frente a quienes están denunciando, porque probablemente se sienten aludidos, se pueden sentir afectados, pueden sentir que esto se trata de una jugada para atacarlos, pero al final es muy vergonzoso porque estamos hablando de la institución con mayor legitimidad que tiene este país y la que debería merecer más respeto, pese a esas diferencias. Cierto. Es que precisamente hablando de la sociedad sismo-resistente, es también una percepción, la de las élites políticas de la oposición, que no son, digamos, tales élites lo suficientemente ilustradas y formadas para interpretar la realidad actual, y se siente como una ofensa el cuestionamiento a un miembro del equipo, al shortstop del equipo o al jardinero central, como una ofensa a todo el equipo de béisbol, y entonces todos, en lugar de responder a los errores propios que cometen en cada jugada y en cada lance, se sientan y se contraen en la defensa a ultranza alrededor de quien ha cometido los errores. El TCJ legítimo emitió una sentencia, es un TCJ nombrado por la Asamblea Nacional, y por supuesto que, tratándose de una decisión formal apegada a la ley y de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente venezolano, allí tienen que responder las personas indicadas, deben responder a todas las investigaciones que se está haciendo, que además son investigaciones libres e imparciales. No se trata de hacer un inventario, porque lo que ha ocurrido con esta transnacional del delito no es nada anecdótico y nada pasajero, sobre todo en el continente. Es un hecho lo suficientemente grave. Parece mentira cómo el Foro de Sao Paulo se ha proyectado mercantilmente a nivel de todo el continente. Que por cierto, ayer una victoria con este tema de Cristina Fernández de Kirchner y el allanamiento de sus propiedades, que tiene que aclarar de dónde salieron. Justicia, tiene que pagar por criminal. Así es. Entonces, esto no es ninguna anécdota y esto no es. Entonces, los shortstop y los pitchers y los catchers cometen errores y hay que cambiar al lanzador porque lo han jonroneado, y no es por casualidad que precisamente haya pitchers que esta dictadura ha jonroneado incontables veces y quieren una oportunidad de nuevo para el bateo, y ya es tarde porque ya se ha probado, no le llega el averaje, no tiene carreras impulsadas, etcétera. Luis, en esos mismos términos beisbolísticos, yo quiero acotar que también la fanaticada a veces se equivoca, ¿sabes? Porque sucede que en la situación presentada el martes en la Asamblea Nacional, yo quiero, Pedro, en honor a la verdad, saludar el gesto que tuvo el diputado Paparoni al pedir perdón. No creo que de pronto debió ser tan vehemente en esa expresión, pero al pueblo venezolano, muy a pesar que no reconoció que interrumpió un derecho de palabra legítimo de la fracción 16 de julio, que es una violación al reglamento interior de debate, pues dijo ante el pueblo venezolano las razones que lo obligaron a tener esa reacción. En ese mismo sentido, yo debo decir pues que también yo tuve una reacción en virtud de que la Asamblea Nacional o la Dirección de Debate, como bien lo señala Luis, no llamaba a la calma, y si lo llamaba pues era bastante suave, porque no tenía la contundencia para decir que todos los parlamentarios se apegaran a lo que eran las reglas sanas de debate. Yo reaccioné y también le hice algunas referencias al diputado Paparoni, pero aquí me voy a referir a la fanaticada, y eso en comparación, analogía, no de descrédito. Y es que qué bueno, Pedro, que tú señalas que entre ellos el diputado Paparoni tuvo unas observaciones que ya sabemos que se disculpó. Todavía falta mucha gente, si eso fuera así, si compartiera de verdad con el diputado Paparoni que le fallaron a Venezuela, por disculparse, porque es que en los curules estaban una cantidad de diputados también que aplaudían, que usaron las curules como tambor y que estaban aupando al diputado Paparoni a seguir lo que era su marejada de palabras. El criterio de la banda. Entonces a mí me preocupa mucho. Nosotros recibimos de parte de un diputado que nos llamó
chulos de la política. Yo le pido a ese diputado pues que por lo menos revise la trayectoria política de cada quien y no repita descalificativos que sencillamente en alguna ocasión le quedaron bien a personas que él conozca y que se los endilga a otros sencillamente porque quiere quedar bien. Otros diputados llegaban pues y señalaban, lo que pasa es que ustedes generalizan, pero es que resulta que cuando nos llamaron chulos de la política me imagino que había una generalización porque sabemos que esa figura sí existe, pero como muy valientes para acercarse a la candela. Pero bien, como lo dijo el diputado Juan Pablo García, si existe, tengan la plena seguridad, pueblo de Venezuela, que no está en la fracción 16 de julio, y no está en la 16 de julio, porque la fracción 16 de julio, que además ha pretendido ser descalificada por el número de parlamentarios que la conforman, nosotros somos una línea sólida de pensamiento, de convicción, que si bien en el seno del Parlamento podemos ser la minoría, hacemos la mayoría con ese pueblo que cree en la lucha que se está dando en este momento en Venezuela. Fíjate, Ignora y Luis, ustedes tocan puntos medulares en esto, digamos, narran lo que ocurrió, hubo una violación al reglamento, hubo una reacción desmedida, por las razones que sean. Quizás esta sentencia, el contenido ofendió a muchos, quizás el discurso abierto, pero además contundente del diputado Omar González, que además de lo que estaba haciendo era justificando el por qué había que introducir este punto en la agenda de la sesión extraordinaria del día martes, que no era solamente una discusión de medidas económicas, porque el problema es que en ese momento el país no estaba esperando que la Asamblea solo debatiera medidas económicas. Pedro, además que ellos conocen la posición de la fracción 16 de julio porque tenemos 8 semanas consecutivas llamando a que se discuta el tema del TCJ. Y desde no luego, era una sorpresa para ellos. El debate que planteaba el Parlamento en ese momento era un debate economicista sobre lo que había ocurrido el día viernes, cuando lo que se esperaba era pues una discusión política profunda, seria, más allá de un acuerdo que sabíamos que al final se iba a aprobar por presión, por lo que fuera, como se terminó aprobando. Estaba allí, o sea, era parte de la dinámica, pero la gente esperaba un poco más de discusión política y no verlo meramente como un debate económico. Y queda en evidencia mucho de esto, queda en evidencia mucho de parecer que hay un juego de, bueno, vamos a jugar a la calma en un país donde no estamos para la calma. Yo obviamente sí aplaudo lo que decía Henkel en cuanto a la paciencia. Sí hay que ser paciente frente a explicar estas cosas, explicar por qué no es económico, explicar por qué hay una intención detrás. Pero desde el punto de vista de la dirigencia, actuar de esa manera, lo que al final termina siendo, los hace parte de la misma situación y corresponsables de la situación. Tenemos que ir a la pausa, pero al regreso sí me gustaría, ya en la última parte del programa, que le dijéramos al país entonces qué corresponde hacer, o ustedes en el rol de la fracción que están allí, que siguen pues haciendo, qué puede esperar el país de ustedes luego de lo que vimos, de esa valiente muestra de gallardía que vimos la sesión del día martes en el Parlamento. Ya regresamos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Les habla María Teresa Belandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver, analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que, ocurriendo fuera de nuestro país, tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves, entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv. La radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho.
Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Libertad en frases. Un apaciguador es alguien que alimenta al cocodrilo esperando que se coma a otro antes que a él. Winston Churchill. Antes de continuar, digamos, en la última frase de la última parte del programa, tenemos un servicio público para el señor Pablo León. Señor Pablo León, cefadroxilo de 500 miligramos. Cefadroxilo de 500 miligramos para el señor Pablo León. Pueden comunicarse con el señor León a través del 0426-811-9009, 0426-811-9009, cefadroxilo de 500 miligramos para el señor Pablo León. Diputados, luego de lo visto el martes y de lo ocurrido, de lo que la gente pudo presenciar ese día y frente a este drama, ¿qué le dice? ¿Cuál es el mensaje de la fracción 16 de julio a los venezolanos, entendiendo ese rol que han asumido con la verdad de frente y la verdad por delante? Sigamos profesando amor por la verdad y además por la necesidad inmensa de salvarnos de esta experiencia totalitaria. La fracción parlamentaria 16 de julio está cumpliendo con sus responsabilidades. Incluso valga recordar que es la única que hizo un balance con el cierre del primer periodo de sesiones del año, donde tiene niveles de asistencia extraordinarias, y hemos echado el cuento de todo lo que hemos realizado efectivamente en actividades de calle, actividades de cámara, etcétera. Pero lo más importante, digamos, es persistir, seguir teniendo una característica esencial que es la del pueblo venezolano, que es sismo resistente. Son casi 20 años soportando esta ingrata, amarga y trágica experiencia, y no han podido con la Venezuela del futuro que todavía está peleando por ese futuro que no se nos puede diluir en las manos. Así es, Dignora. El martes pasado, en sus argumentos, muchos de los colegas parlamentarios señalaban que no éramos una fracción que estaba consustanciada con la situación social, inclusive gritaban que no habíamos ido al SEBIN nunca. Quizás no coincidimos, compañeros, yo también puedo hacer fotografías donde estando en el SEBIN ustedes no han estado, pero más allá de eso, me parece muy burdo manipular con quién está en el SEBIN y quién no, y con quien tiene presos políticos y quien tiene más o quien tiene menos, porque la vida de los presos políticos, la historia familiar, trasciende cualquier situación que nosotros podamos resolver solamente con acompañamiento. Estamos de corazón, sus familiares lo saben. También nos señalan que no estamos junto a la protesta ciudadana, las fotografías hablan, y que adicional no hacemos labor social. Las labores sociales no son para divulgarlas, colegas parlamentarios. Es así, y yo creo que tú lo decías muy bien, y Luis también lo conversábamos. Es bastante ruin pensar que esto es un tema de números. Sencillamente con que haya un preso político, sin importar del bando que sea, ni del partido, ya es suficiente para condenarlo. Esto no se trata de una competencia numérica de quién tiene más y quién tiene menos, quién tiene más fotos y quién no las tiene. Analizando. Así es. Y esto nos llama a la reflexión. Ya, por supuesto, ya cerrando el programa, nos llama a la reflexión. Lo mismo que escuchamos en todos lados todavía gente que le pide rectificar al régimen, que le pide, miren, por favor, es que no nos alcanza el aumento, no, miren, es que se trata de que no me incluyeron en la discusión de la reunión sobre el ajuste de precios, yo quiero recibir los beneficios, pero es que si no, los privilegios que me dan, pero si no me invitan no los puedo recibir. No, señores, aquí hay un plan deliberado, y solo quienes entendamos eso y estemos dispuestos a seguir luchando por la libertad de Venezuela, lograremos conquistarla. Somos quienes lograremos conquistarla. Al final se trata de eso, se trata de la libertad, y como yo lo decía, frente al avance del régimen hay que seguir gritando libertad y seguir hablando con la verdad. Recuerden, ni paquetazo ni neoliberal, nada de eso. Esto es intencional, es socialismo puro y duro, y lo vamos a derrotar con las ideas de libertad. Gracias por acompañarnos como todos los jueves. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.